Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Jorge Ariel Agudelo Calle, estudiante de licenciatura en matemáticas. A continuación voy a realizar la clase explicativa Patrones en las culturas indígenas. Patrones matemáticos y la relación con las culturas indígenas. En esta imagen podemos apreciar diferentes patrones de formas geométricas como líneas, segmentos, círculos, líneas curvas, líneas rectas, entre otras. También observamos figuras circulares, rectangulares, cuadradas, líneas diagonales, oblicuas y sus derivaciones. Definición de un patrón. Es una secuencia repetitiva de elementos que sigue una regla específica, dentro de los cuales están las figuras que se representan en este caso, que son un cuadrado, un triángulo y un círculo. El patrón nos indica inicialmente que la primera figura es un cuadrado, la segunda es un triángulo y la tercera un círculo. A continuación, el patrón a seguir sería el cuadrado, como nos lo indican las gráficas. En este patrón existen diferentes tipos, tanto de visuales como de colores o formas, como también lo indica la gráfica. Numéricos, como son las secuencias de números, que van de 1 en 1, de 2 en 2 o de 3 en 3. La serie serían los números o las secuencias que indican el orden, y el patrón es la cantidad en las que los números van, si van de 1 en 1, de 2 en 2 o de 3 en 3 o de 10 en 10. Sonoros o rítmicos, como lo indica la imagen, encontramos una semicorchea, unas negras y corcheas, y cada una de ellas indica un sonido. Y geométricos, diseños de figuras e imágenes, como por ejemplo en patrones de tejidos, como lo indica la imagen. En las secuencias de números, como lo indica también la figura, nos aparece 54 y después nos aparece un 60. El patrón nos indica que van de sumatorios de 6 en 6, y así debemos de seguir el patrón. Entonces a 60 le sumamos 6, me daría 66 y así sucesivamente. En los ejemplos de tejidos tenemos esta indicación, dentro de los cuales pues nos forman un patrón de diseños diferentes, como los diseños que se utilizan en las colchas que se tejen con hilo o a mano para que queden diferentes diseños. Importancia cultural de los patrones. Los patrones reflejan cosmovisión o conexión con la naturaleza y el universo. La identidad cultural son los símbolos y los colores representativos. Las prácticas cotidianas serían los tejidos, música y decoración. En imágenes serían elementos culturales como las danzas, los textiles o arquitectura indígena. Como se ve en la imagen, vemos diferentes relaciones de figuras con el entorno, con la naturaleza y con cada una de sus religiones y formas de vestir. En la actividad a realizar, los estudiantes deberán de indicar en el círculo final cuál es el patrón a seguir dentro de las figuras que están indicadas en esta actividad. En la primera donde indica que es una campana, una corona, dos campanas, una corona y una campana. Lo que continúa al patrón sería una corona, y así sucesivamente se deben deducir con cada una de ellas. En cuanto a las secuencias de números, se deben de indicar cuál es la serie a seguir y el patrón. En este caso sería 19
18 sería 17, 16, 15, 14, 13. El patrón sería de uno en uno, pero en forma ascendente. En este segundo ejercicio o actividad serían números de 2 en 2 de forma ascendente y así sucesivamente para las demás cantidades. En las rítmicas o de música o de ritmo tenemos la redonda, la blanca, la negra y la semicorchea, y dentro de ellas pues tenemos las cantidades que indican que son sonoras o sonidos diferentes. En la evaluación se va a indicar que el estudiante debe de aplicar lo aprendido en la explicación para que indique cuáles son los patrones a seguir en cada uno de los cuadros. En este caso pues siempre debemos de tener en cuenta que la primera figura es la que manda la indicación para el patrón. En la segunda actividad deben describir el número de la cantidad de la secuencia o del patrón a seguir en cada una de las gráficas. Lo mismo en la tercera, y en la cuarta sería una actividad de evaluación con respecto a sonidos que son los rítmicos. En este caso son puño, palmada, puño, puño, palmada, puño, para terminar. Esto es en sí lo que se puede aplicar con respecto a secuencias o patrones en cuanto a las culturas indígenas. Muchas gracias.